Muy bien, acá estamos nuevamente con nuestra compañera Edgar en GPS, Política Internacional. Hola, querido Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, querido doctor Emerich, saludándoles a usted y a todo nuestro auditorio desde Ciudad de México. Muy bien, Edgar está en Ciudad de México y yo, argentino, estoy en Quito, capital de Ecuador. Así que desde dos países parecemos ahí en la pantalla que estamos en la misma oficina, pero no, estamos en dos países diferentes. Nos toca, querido Edgar, hoy habíamos dicho de compartir a la gente qué cuestión. El desfile del Día de la Victoria que se celebró el día de ayer en Moscú por el 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi frente pues, a la Unión Soviética, que fueron quienes tomaron Berlín. Y querido Edgar, contale a la gente que es importante este desfile, porque el desfile se hace mucho. ¿Qué importancia tiene? No, en primera, es el Día Nacional de Rusia. En nuestros países, en América Latina, celebramos el Día de la Independencia. Para los rusos, celebran el Día de la Victoria porque es la guerra más sangrienta que han tenido a lo largo de su historia. Y miren que es un país que ha tenido que batallar históricamente con invasiones y demás, pero la más sangrienta sin duda fue Sí, la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de ciudadanos soviéticos muertos en esa guerra de resistencia a la invasión nazi y de expulsión de la invasión nazi. Cierto. Y el presidente Putin es una especie de mejor representante de esta situación actual y de un desfile de la victoria que ha buscado trascender e impactar fuertemente en la conciencia mundial, ¿no? El de ayer. Así es. Mm. Realmente, para nosotros, en nuestra realidad, los desfiles del Día de la Independencia es solamente un tema más simbólico de mostrar cierta unidad nacional. Para Rusia no. Ellos utilizan a lo largo de su historia este desfile para demostrarle al mundo su capacidad, su fortaleza. Recordar que el primer desfile como tal que se hace no del Día de la Victoria, sino un desfile militar, fue justamente en medio de la guerra, en medio de la batalla de Moscú. Stalin hizo desfilar a las tropas que venían de refresco de Siberia y que iban literalmente, pasaban por la Plaza Roja y se dirigían al frente de batalla. Eso para elevar la moral de la población que ya estaba muy nerviosa al tener muy cerca a las tropas alemanas Sí, y darle ánimo a sus soldados. Entonces, desde ahí y a lo largo de toda la Guerra Fría, el desfile del Día de la Victoria significó una forma de mostrarle dientes al mundo. Lo que vimos el día de ayer fue una situación completamente distinta que trasciende lo militar y se enfoca ya en mostrarle al mundo que hay dos nuevos jugadores de tamaño global que van a sentarse con Estados Unidos a redefinir las reglas del juego. sí. Yo creo, leí por ahí que vos habías mencionado una especie de cambio del orden global, puesto en una escenografía de desfile, ¿no? Y es importante resaltar que han desfilado, si no me equivoco, tropas de 13 países en el día de ayer. Tenemos tropas chinas, tropas coreanas, si no me equivoco, tropas vietnamitas, etcétera, ¿no? Un desfile sumamente magnífico. Y tengo la imagen, puedo decirme si me equivoco, la imagen de Putin entregando la ofrenda floral al soldado desconocido y llorando, ¿puede ser? No sé si la viste. Sí, sí, sí. Mm. Así fue exactamente una, una imagen que te da a entender el sentimiento nacional ruso. Es un Mm. líder de estatura global que se le ve en Occidente con puño de hierro, pero para sus ciudadanos tiene el corazón en la mano, es capaz de conmoverse ante estas situaciones de existencia, porque eso fue Sí, la Segunda Guerra Mundial, un desafío a la existencia misma de sí, Rusia yo como tal. considero que es un mensaje poderoso el de Putin con esa imagen.
Y por otro lado, también el esfuerzo por desmentir la idea de que fue Estados Unidos el que derrotó a los nazis, ¿no? Así es. Los soviéticos, hay que recordarle a la gente, alrededor del 80% del poderío militar alemán, de esa gran maquinaria bélica que rindió Francia en 2 semanas, eh, s- el 80% de esa gran maquinaria fue destruida en la guerra contra la Unión Soviética, es decir, en el frente oriental. Los soviéticos fueron quienes cargaron la mayor parte del costo militar y de vidas de la guerra. Por eso ellos llaman a la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Patria. Tal cual. Porque convirtieron una guerra mundial en una guerra de liberación nacional, que fue Así la es. consigna de Stalin. Por eso es que abre los campos de concentración en Siberia, libera a los presos políticos, y estos presos políticos, amantes de la gran madre patria Rusia, van al combate en primer lugar y son los más ardientes defensores de una nación que estaba completamente amenazada por dejar de existir. Porque el ingreso ruso, el ingreso alemán a territorio ruso fue devastador, fue completamente mortal, abierto y sumamente sanguinario contra las poblaciones rusas de lo que se llama, ¿no?, el búfero por el colchón amortiguador, hasta llegar muy cerca de Moscú, cuando Stalin decidió frenar el avance y consagrar el freno del avance en Stalingrado. A Así partir de es. Stalingrado, Alemania no deja de retroceder, prácticamente termina la guerra allí. Por eso es que en 1943, cuando cae Stalingrado, se da en la Argentina, por ejemplo, la revolución de los coroneles, con el coronel Perón a la cabeza, y se da un golpe de Estado, porque el orden mundial ya había cambiado en 1943, aunque la guerra todavía no había terminado. Todavía se Mm. extendió 2 años más, pero exactamente los Eh, militares ponen la fecha de fin de la guerra mundial, justamente cuando Alemania no puede tomar Stalingrado, e incluso Hollywood, que ha hecho mucha propaganda para magnificar el aporte militar de Estados Unidos en demérito de la Unión Soviética, reconoce que Stalingrado fue un punto de inflexión. Al grado que a partir de esa derrota militar y estratégica, se dan los intentos de golpe de Estado internos contra Hitler en la propia Alemania. Y solamente me gustaría resaltar que para los historiadores rusos, porque esa parte nosotros no la vemos en el hemisferio occidental, que estamos como a veces muy casados con la visión europea, occidental, estadounidense de la guerra. Para los historiadores rusos, la guerra en realidad no fue una guerra de Alemania contra ellos, fue una guerra de Gran Bretaña y de Estados Unidos contra ellos, que utilizaron a Alemania como un ariete. Hay un autor, particularmente me sorprendió su visión de las cosas, llamado Valentín Katasanov, que es historiador militar ruso, y él dice, o más bien prueba a través de distintos documentos, que en la parte más cruenta de la guerra, los estadounidenses e ingleses se negaron a abrir el frente occidental para permitirle a Alemania lanzarse con todo su poderío contra la Unión Soviética, porque los anglosajones ya veían el poderío soviético como una amenaza a su dominio global. Y Sí, ahí, se repite bastante la idea de que el pacto de Múnich, en el cual se sientan las cuatro grandes potencias y en realidad le dicen a Hitler que, bueno, le toleramos todo lo que hizo a cambio de que no haga nada más, y es allí cuando Hitler entiende que lo que le interesa a las potencias occidentales es que se vaya a ir contra la Unión Soviética. Entonces así no es, les importa mucho lo del resto, siempre y cuando se frene ahí. Y ahí es así cuando es. Hitler entiende la cuestión. Y empezaron a financiar, según la visión rusa, empiezan a financiar a los alemanes desde Estados Unidos y Londres para, eh, para soportar el esfuerzo bélico. Es una visión, pues, un poco extraña para nosotros desde Latinoamérica, quizá,
porque no entendemos o no cuadra con nuestra visión de las cosas conforme nos han enseñado en la escuela, la historiografía oficial, digamos. Tal Pero cual, tal cual. tiene sentido para una visión rusa, ¿no? Es algo que pues, evidentemente hay que profundizar y estudiar mejor. Pero volviendo al desfile, la imagen de Putin con Xi Jinping al lado es una imagen poderosa, ¿no? Claro, En primer lugar. En segundo lugar, el desfile, las características del desfile, la gran presencia de tropas de varios países, la presencia del primer ministro de Eslovenia, país que pertenece a la Unión Europea y a la OTAN, rompiendo entonces el esquema de unidad dentro de esa alianza, y la firma del acuerdo entre ambos grandes países, que creo que es el detalle importante que cierra un escenario de desfile, pero que en realidad es un escenario de fortalecimiento de una alianza alterna, opositora, que empieza a desmentir la idea de un orden mundial que pretende seguir sobreexistiendo con la presencia de un solo líder hegemónico. claro. Y sobre esto que menciona, doctor, que me parece importantísimo y es lo más destacado del desfile, se rompen varios mitos. El primero, que Rusia está aislada. Vaya, hasta la propia prensa occidental lo reconoce. Fueron o asistieron a la parada militar 29 líderes mundiales y fue gente de Latinoamérica, de Europa, de África, de Asia, además de las comitivas militares. Y a todos los líderes mundiales, Putin los recibió en el Kremlin de a uno por uno, y el que cerró esta recepción oficial para pasar a la tribuna de honor fue a Xi Jinping, quien entró prácticamente de la mano de Tal Vladimir cual. Putin a sentarse, estuvo a su derecha para ver el desfile. La comitiva militar china fue una de las más amplias, creo que es la más amplia que desfiló y la que mayores vítores arrancó entre la multitud rusa que se apersonó para ver el desfile. Entonces, el mensaje que se está mandando es poderosísimo y está enmarcado en una serie de circunstancias que nos hacen ver que no fue un desfile militar únicamente como los de antaño, es un golpe en la mesa, es una señal para todo el mundo decir, esto ya son las reglas del nuevo orden mundial del siglo XXI. Lo que conocíamos en el siglo XX, que empezó a formarse con el fin de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, ya no existe más. Ujú. Está, Rusia derrotando a Ucrania, o mejor dicho, derrotando a toda la OTAN en Ucrania, China prácticamente revirtiendo la cuestión de la guerra arancelaria contra Estados Unidos, es el marco de referencia de esta parada militar y de este mensaje que le mandan al mundo. Sí, queremos compartirle a la audiencia la idea de que lo que estamos diciendo no es que China y Rusia se unen para pasar a la ofensiva, sino que simplemente lo que muestran es la presencia de un bloque que está expresando un poder, una alianza, una unidad en una situación en la cual uno de los países está en guerra y sin embargo realiza con total éxito y con total capacidad un enorme despliegue a pesar de estar en guerra, ¿no? Uno supone, bueno, algún desorden, la explosión de algún artefacto en algún lado, amenazas de cierto tipo, absolutamente nada. Además de que las conexiones a Internet y las conexiones satelitales quedaron totalmente bloqueadas, lo cual también hace parte de un despliegue tecnológico importante, y la presencia de muchos líderes de muchos países, que es una invitación, por supuesto, a ejecutar una acción terrorista, aunque sea mínima, que impactaría muy fuertemente a nivel global, dando una imagen negativa de la capacidad rusa de monitorear una situación de gran desfile. Al contrario, no hubo ningún tipo de penetración, de injerencia, de mancha oscura en todo este episodio, lo cual
posiciona al bloque, digamos. Ahora yo creo que podemos empezar a hablar de bloque, por lo menos en una situación de paridad, como diciendo que las bravatas a nivel internacional no son buenas para que aquel que las lance logre sus objetivos, que es importante o que tiene relativa importancia negociar, o por lo menos pararse en una situación en la cual la capacidad hegemónica de dictar órdenes al resto está muy relativizada. Creo que ese Contra- mensaje es lo que se logró claro, posicionar. y contrasta con lo que platicábamos la semana anterior, que mientras Rusia demuestra una capacidad organizativa y un poder multinivel de amplísimo espectro, pues los países de la OTAN literalmente desde adentro se desgarran. O sea, no son Sí, capaces siquiera de cuidar su infraestructura básica. Dentro de Europa misma, la presencia del primer ministro de Eslovaquia en Moscú genera ciertos visos de... es una Pues, alianza que no logra mantener un as- estatus de unidad sólido y así por es. otro lado, como mencionamos la semana pasada, tiene fallas graves en la infraestructura crítica. Y también aprovechando ya, mencionamos la capacidad rusa de efectuar una escenografía a nivel mundial con mucha eficacia y una Iglesia Católica que ha renovado su liderazgo con total rapidez y eficacia también, sin que hubiera ni el más mínimo síntoma de crisis en la sucesión. Muere un papa y se hace la sucesión con toda velocidad, asume un nuevo papa. ¿Qué pensás vos con la idea de que el papa es americano y Donald Trump tuvo injerencia en el asunto? Y uno diría, bueno, al final Donald Trump se salió con la suya y consiguió un papa americano. Pero no lo veo tan así, ¿no? ¿Cómo ves? Justamente son los dos sucesos que marcaron esta semana, el magno desfile militar del Día de la Victoria y un día previo la elección del nuevo papa de origen estadounidense. Llamó mucho la atención que Trump sacó una imagen a través de sus redes sociales, supuestamente generada con inteligencia artificial, donde se ve a él con el traje, con la indumentaria de un papa, y días después sale electo un papa de origen estadounidense. Sin embargo, también hay que dar ese matiz. Este papa, si bien nació en Chicago, tiene ascendencia, si no me recuerdo, española y francesa, vivió casi 40 años de su vida en el Perú, donde fue obispo de Chiclayo, habla un perfecto español, tiene además pertenencia a una rama, digamos, de la Iglesia Católica, si no mal recuerdo, son los agustinos, que es una rama progresista dentro de la Iglesia Católica, muy cercana a la ideología que profesaba el fallecido Francisco I, el Papa argentino, que él era, si no mal recuerdo, jesuita. Sí, Entonces son las dos partes progresistas de la Iglesia Católica que se imponen en fechas recientes para liderar a una institución que, guste o no, pues sigue arrastrando a gran parte de la humanidad y dictando de alguna forma pues una sí. manera de pensar. Yo creo que la capacidad de la Iglesia de elegir al Papa León XIV ha puesto de relevancia nuevamente una especie de resurrección institucional de la Iglesia, un trabajo que efectuó el Papa Francisco y que le costó la vida, ¿no? Si recordamos bien, antes del Papa Francisco, la Iglesia estaba prácticamente en la situación en la cual estaba en la Edad Media, ¿no? Antes de la Reforma Protestante, inundada de denuncias de abuso de niños y de pederastia y todo lo demás. Ahora, con esta elección de un papa joven, porque no llega a los 70 años, lo cual implica que la Iglesia quiere tener un papa que esté por lo menos 2 décadas en el ejercicio de su función, un papa americano nacido en el corazón de la crisis mundial, que es en realidad
latinoamericano, peruano, que dio su primer mensaje en castellano y que profesa básicamente una continuidad de la postura del Papa Francisco. Con lo cual entiendo yo, la Iglesia nuevamente ha demostrado la capacidad estratégica de pensar el mundo. Y lo más novedoso, pareciera ser que la Iglesia quiere ponerse a la cabeza del enfrentamiento, digamos, o por lo menos de la postura alternativa frente a Estados Unidos. Como si aquel primer mensaje, ¿te acordás de la obispa cuando asume Donald Trump, reclamándole al nuevo presidente Donald Trump la piedad, un mensaje crítico? Posiblemente, entiendo yo, tenemos en una iglesia católica que quiera retomar ese mensaje y frenar y moderar el avance de esta postura antihumana, diría yo, del gobierno americano. Creo que es una postura de una iglesia que recupera el rol estratégico que ha tenido para el mundo occidental, por lo menos, en la figura de un papa joven, de un papa americano, pero de un papa muy dual, muy flexible, muy líquido, que es esta figura de Papa Luis XIV, elegido con toda velocidad, como diciendo que la iglesia ya sabía lo que tenía que hacer, no lo tuvo que Así es. discutir, ¿no? Uh Exactamente. Además, llama mucho la atención que si el catolicismo no es la religión preponderante en los Estados Unidos, eso recordar es un país protestante eh, donde las minorías realmente, sobre todo de origen latinoamericano, mexicano, son las que profesan dentro de Estados Unidos el catolicismo. Bueno, algunos sectores blancos anglosajones también lo profesan, como el propio vicepresidente Vance, pero viendo los datos internos de cómo se comportan las religiones dentro de Estados Unidos, es uno de los países occidentales que más ha decrecido, en los que más ha decrecido el número de fieles católicos en en el mundo occidental me refiero. Y eso contrasta mucho con la decisión de que sea justamente de este país, de esta nacionalidad, el Papa siguiente. Obviamente están mandando un mensaje, ¿no? -huh. Que no tiene que ver con los temas meramente de la fe, es un acto político, porque el Papa es un jefe de Estado y que un jefe de Estado, digamos, transversal, porque tiene cierta injerencia en fieles alrededor del mundo de distintas nacionalidades. Resulta curioso lo que mencionaba, doctor, respecto a esta parte de adaptación que tiene la Iglesia Católica, que es una institución pues milenaria y que sin embargo sigue sorprendiendo esta capacidad que tiene para moldearse, adaptarse a los tiempos que Sí, vive. yo creo que se revela acá la tarea del Papa Francisco, porque la iglesia había retrocedido y se había aplastado en una especie de tumultuario pecaminoso dentro de sí misma, y el Papa Francisco logró erradicar eso y logró posicionar nuevamente a la iglesia como el faro del pensamiento estratégico occidental, para decirlo de alguna manera. Y creo yo, habrá que ver cómo se va desenvolviendo esto, se va a desenvolver con lentitud, pero creo que esa es la nueva perspectiva de la iglesia, posicionar un papa en el corazón del problema, que sea como un llamado de atención de cuál es el freno de cualquier tipo de política exterior que Estados Unidos quiera hacer y sobre todo cuál es el freno en el diseño de un nuevo orden global, que puede ser más o menos a la derecha, más o menos conservador, pero que no puede ser un modelo en el cual esté en juego la sobrevivencia de la raza humana, ¿no? Efectivamente, coincido con esa parte y con el llamado desde dentro de la iglesia a una especie de moderación. La iglesia quiere ser un actor político a nivel global, como lo había venido siendo. O sea, a mí me tocó ver desde niño a Juan Pablo II, el Papa viajero, ser un actor político de peso en todo el mundo occidental y sus viajes planeados precisamente para dar mensajes políticos
y jugar con las circunstancias del momento. Ujú. Vamos a ver ahora, ya se nos termina el programa, vamos a ver en estos días a ver cómo sigue la cuestión arancelaria, que es lo que está transcurriendo por debajo de todo esto, en una semana que sí considero que ha sido intensa, porque además el mundo está mostrando estallidos de violencia en forma episódica, relativamente, porque el conflicto entre India y Pakistán no es un simple episodio, eso puede escalar entre dos potencias nucleares, no sabemos hasta qué punto, ¿no? Y el conflicto también en Yemen atacando a Israel, están escalando los conflictos periféricos Regionales, y exacto. regionales, ¿no? Entonces, eso a ver si para la semana que viene podemos mirar o no esta cuestión. Hoy sí, queremos poner de relieve la importancia del desfile de la victoria y el hecho de que Rusia evidentemente en ningún momento perdió la iniciativa. La capacidad de que Xi Jinping, que no se sienta con cualquiera, haya ido hasta Moscú y que hayan protagonizado ambos un lugar de privilegio en el desfile de la victoria en Moscú junto con una gran cantidad de países. Estuvo Lula de Brasil, que es una de las primeras potencias mundiales, está en el quinto lugar entre las potencias mundiales. Entonces ahí teníamos, de las 10 potencias, tenemos 3 ya presentes en el palco, lo cual es evidentemente algo de mucho peso. Bueno, querido Edgar, ya llegamos a nuestro fin de segundo programa. Esta aventura parece que va circulando un poco mejor, ¿no? Sí, agradecerle mucho a toda la gente que nos sigue. Ojalá nos puedan compartir mucho este video para que podamos llegar a otro tipo de público, seguir presentes en la discusión de los temas. Y pues justamente nada más para cerrar, recordarle a las personas que la historia a veces marca mucho los caminos que la humanidad tiende a seguir. Somos muy cíclicos. En el pasado, cuando el orden mundial del hegemón empieza a resquebrajarse, los conflictos periféricos aumentan. Ha- Hagan de cuenta que es como la marea, cuando la marea se retrae, se revelan ciertas cosas que estaban ahí en la playa bajo el nivel del mar. Y eso es lo que está sucediendo ahora, que Estados Unidos tiene que replegarse porque ya no tiene la capacidad de imponerle al mundo su propia visión, y empiezan a surgir estas diferencias donde antes él era el gran árbitro. Y pues nada más y nada menos se sentó en Moscú el primer poder militar del planeta, que tiene las armas hipersónicas imbatibles, el primer poder económico del mundo, que es China. Cuando se le mide el poder de paridad de compra, ya Ah, desplazó desde 2016 a Estados Unidos, y muchas de las potencias regionales en ascenso. El doctor mencionaba a Brasil, también estaba citado Narendra Modi de la India. Obviamente no pudo ir por las causas que mencionaba el doctor, el conflicto con Pakistán, pero vemos un mundo que se mueve y no exactamente en dirección que nos tiene acostumbrados el mundo occidental. Los centros de poder van cambiando y Europa, que antes era el centro del tablero mundial, está quedando pues relegada en muchos aspectos a la irrelevancia. muy bien, muy bien. Segundo entonces episodio de nuestra gran aventura llamada GPS Internacional. Nos despedimos entonces hasta la otra semana y entonces estaremos siempre viendo y conversando sobre las cuestiones que atañen a la política internacional. Un gusto, doctor, saludarlo y reiterarle la invitación a todas las personas a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ahí seguimos compartiendo información, comentarios, análisis de lo que vemos en el día a día. Bueno, adiós entonces, hasta la semana que viene.